Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a analizar una fuente muy particular, muy personal. Sí, se trata de una reflexión escrita, fechada hoy mismo, 31 de mayo de 2025, desde Pisco. Exacto. Es la voz de una madre, o un padre, no lo especifica, que está lidiando con una pregunta, muy difícil. Ya. Hemos elegido esta fuente porque creemos que recoge muy bien un dilema bastante actual, ¿no? En este mundo tan conectado. Totalmente. ¿Cómo procesamos esas noticias de sufrimiento que nos llegan de lejos y, qué sentimos que debemos hacer o qué responsabilidad tenemos? Pues sí, nuestra misión hoy es un poco desgranar esa lucha interna que se ve en el texto. Eso es. El núcleo es ese desafío. ¿Cómo le explicas la violencia, el horror del mundo a una niña de 10 años? Y claro, la tensión que eso crea entre la seguridad de tu casa, de tu vida y ser consciente de una tragedia que ocurre lejos. El texto arranca, de hecho, con una pregunta muy directa. Va al grano. ¿Cómo le hablo a mi hija de 10 años sobre lo que ocurre en esa parte de nuestro mundo? Ujú. Describe ese dolor como algo diferente, dice, incomprensible para ella, para alguien que vive en un entorno seguro, claro. Lógico. Se pregunta cómo explicar que haya personas capaces de causar tanto sufrimiento. O la realidad de esas bombas que llaman inteligentes, dice, pero que solo son brutalidad. Es una reflexión muy cruda, la verdad. Mucho. Y lo que a mí me parece fascinante es que, este dilema de los padres es universal, siempre ha existido en cierta medida. Sí, claro. Pero hoy día, con la información constante, como que se intensifica, ¿no? Antes la distancia física era una barrera más real. Ahora es que es imposible escapar a esa conciencia del sufrimiento global. Y eso amplifica la disonancia que describe la fuente, ese choque. Exacto. Choca de frente la crudeza de lo que quiere contar con la inocencia que, en el fondo, querría proteger. Pero es que la angustia va más allá, ¿eh? Se mezcla con un conflicto interno muy profundo. Sí. La persona que escribe llega a cuestionarse su propia normalidad. Dice, ¿cómo sentarme a la mesa con ella y compartir una risa, cuando en otro lugar hay niños sin padres muriendo de frío y hambre? Uf. Es una pregunta que resuena, desde luego. Y va más allá, se enfrenta a su propia pasividad, digamos. Se pregunta, ¿y cómo le explico mi propia inacción frente a este genocidio? Ojo, que es la fuente la que usa este término, tan fuerte. Sí, hay que señalarlo. Y esa sensación de disonancia es central en todo el texto. Totalmente. Expone de forma muy cruda lo difícil que es vivir con normalidad cuando llevas encima el peso de saber lo que pasa. Menciona específicamente a los niños palestinos. Sí. Habla de muertes por balas y explosiones. Y lo interesante es cómo conecta esa comodidad personal, esa inacción, con un sentimiento que es casi de complicidad. O como lo llama directamente, cobardía. ¿Es que es así? Es como si la normalidad, su día a día, se sintiera casi como una traición, ¿no? Exacto. Como si no tuviera derecho a esa comodidad. Y la autocrítica es implacable. Hay una parte donde dice, perdónenme niños palestinos por ser tan cobarde y por ser tan indolente, perdónenme. Es directo. Duele leerlo, la verdad. Y no se queda solo en lo personal, ¿eh? Extiende esa crítica a lo colectivo. Sí, eso es importante. Dice, todos los hombres juntos podríamos parar este genocidio, pero nuestros sofás son más cómodos. Somos cobardes, todos. Pasa de una culpa muy íntima a una acusación, generalizada. Y si conectamos esto un poco, si le damos una perspectiva más amplia, el texto refleja muy bien esa frustración que mucha gente siente, esa parálisis colectiva que parece haber frente a crisis humanitarias muy graves. Sí. La metáfora de nuestros sofás frente a la arena ardiente de la lucha por la libertad es muy potente, muy visual. Sí. Contrapone esa comodidad que nos adormece, quizás, con el esfuerzo, el sacrificio que implicaría actuar de verdad. Resuena con debates actuales sobre la apatía o la impotencia que sentimos ante problemas globales que nos superan, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta inmersión? Ha sido intensa, ¿eh? Sí, bastante. Pues yo diría que nos deja un retrato muy vivido de esa angustia personal. El saber que existe sufrimiento lejos, sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Cuando tienes que educar. Muestra ese reto enorme de hablar de realidades duras sin cargarte la inocencia del todo. Y la carga, la culpa de sentirte inactivo. Es ese choque constante, ¿no? Entre tu pequeña burbuja, tu comodidad y la conciencia de lo que pasa en el mundo.
Exacto. Y nos deja, yo creo, vibrando con una pregunta de fondo sobre cómo somos ahora. A ver. En un mundo donde la distancia ya no nos aísla de la información, sabemos lo que pasa casi al instante. Pero la escala de los problemas nos hace sentir tan pequeños, tan impotentes a veces. Ya. ¿Cómo gestionamos toda esa información? Y la empatía que nos provoca. ¿Cómo hacemos para que no nos paralice? O peor, que no nos lleve a decir, bueno, es lo que hay, y a refugiarnos en nuestra comodidad. Claro. ¿Cómo mantener viva esa capacidad de respuesta? Individual, pero también colectiva. Eso es. Es algo sobre lo que, bueno, merece la pena seguir pensando después de leer algo así.